Ok, Yajaira, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Yajaira, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Qué gusto el escucharte. Allá. Las conexiones a veces nos juegan una mala pasada, pero yo estoy aquí Sí, contigo. sí, sí, no se preocupe, eso es totalmente comprensible y entendible, pero así vamos, así nos vamos. Ustedes allá en la asamblea, también con cosas muy importantes, con situaciones que vale la pena rescatar, entender, principalmente con los juicios políticos que hoy se llevan adelante. Yajaira, cuéntanos un poquito sobre el juicio político que se va a llevar a cabo, cómo está, en qué paso se encuentra específicamente el tema de Patricio Carrillo, perdón. Eh, Muchas gracias, Nelson. Pueblo ecuatoriano realmente es uno de los juicios más fuertes que va a tener nuestro país en vista del personaje al cual se está denunciando. Ajá. Quiero dar como una antesala en el anterior programa, que justamente tú lo lanzaste, querido Nelson, en donde el titular era acerca de cuál es su posición, y era el diablo la segunda. Y Carrillo dice que con su juicio político busca que la policía se paralice. Eso me pareció Justamente, medio pretencioso, no sé cómo lo vieron ustedes, pero el tipo decía, o sea, me sigues a juicio y verás cómo se para la policía, Diosito lindo. justamente quiero dar una antesala de cómo se encuentra el juicio y justamente este titular. Este titular tiene absoluta razón y un análisis profundo de las palabras con que el ministro se ha referido varias veces, no hacia mi bancada, sino hacia quienes somos los proponentes del inicio de este juicio, quienes somos los denunciantes, y hablo específicamente de mi compañero Peter Calo de la bancada de Pachacuti y mi persona. Así es. Pues días después, 2 días después de nuestra presentación, con 58 firmas exactamente, al final se unió una firma más de Paola Cabezas en nuestro proceso, pues tanto el presidente Guillermo Lasso como el ministro Carrillo han presentado amenazas indirectas y directas hacia quienes somos los denunciantes. Recordemos las palabras del presidente Guillermo Lasso, en donde decía que somos una parte de un movimiento vengativo en contra del maravilloso ministro Carrillo, y que obviamente todo el Estado lo cubrirá y tendrá la posibilidad de apoyarlo. De la misma manera, hace 2 días atrás, el presidente Guillermo Lasso generó una marcha en apoyo al ministro Carrillo, pero quiero ser muy franca con el pueblo ecuatoriano, pues el ministro ha dicho en la comparecencia de la Comisión de Garantías Constitucionales que yo, si me siento amenazada por parte de él, pues que vaya a las instancias judiciales y que lo denuncie. Pues como yo, siendo legisladora y sabiendo quién es de él, de dónde viene, cuál es su procedencia, cuál fue su maestra del quehacer político, puedo ir a denunciar a alguien que sigue amenazando a las personas. En cuanto al juicio político, estamos en una instancia de vigilancia por parte de la Unidad Técnica Legislativa. El CAL con de 7 personas con 6 aprobaciones pasó ya a la Unidad Técnica Legislativa para analizar las pruebas contundentes que hemos presentado y obviamente darnos inicio una fecha para ya comenzar con lo que son las apelaciones, con lo que son la prueba de cargo y de descargo en la comisión en donde preside Villavicencio, que es la comisión de fiscalización. Aún así, el presidente Guillermo Lasso y el ministro Carrillo mienten una vez más en que ya esto es un veredicto final a su quehacer como ministro. Pues tenemos que esperar, el que nada debe, nada teme. Claro. Él tiene que esperar al debido proceso, tiene que esperar a la prueba de cargo y de descargo, y de la misma manera al derecho constitucional que a él le ampara como ciudadano, que es el acto de defenderse. Claro, y para tener en cuenta y en claro, Yajaira, para que nuestros amigos comprendan un poco, ¿cuáles son las causales que ustedes están tomando para que el señor entre a juicio? Primero. Segundo, hay que tomar en consideración, y esto es importante, que lo que ustedes llevan a cabo son juicios políticos dentro de la Asamblea. Me parece que cuando el señor le pide a usted que vaya a las instancias judiciales,
se está extralimitando, me parece que es una sobreamenaza encima de la amenaza, porque lo que se juzga dentro de la Asamblea son acciones políticas, son decisiones políticas por omisión, por acción, por lo que sea, y la responsabilidad deberá ser política, a no ser que existan otros elementos que lleven el tema de Carrillo, sí, a otras instancias. ¿Cuáles son las justificaciones de ustedes para decir, bueno, sí se va a dar el juicio? Claro, querido Nelson, pueblo ecuatoriano, pues las causales son dos y son muy claras. Primero, la extralimitación y el no uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y él direccionándole en algunas ruedas de prensa pudimos observar que incluso el ministro Carrillo, pasado 4 días de lo que fue la paralización, pues él decía, ahora sí vamos a hacer el uso progresivo de la fuerza. Querido pueblo ecuatoriano, no, el uso progresivo de la fuerza primero no se da bajo orden ni tampoco se da bajo amenaza. El uso progresivo de la fuerza es según el evento en el cual el ciudadano y la policía se ven envueltos. Si es que la presencia sola de la Policía Nacional genera ya un detenimiento del debido proceso a lo que es una manifestación amparada en la Constitución, no tienen por qué el disparar, ni mucho menos amedrentar con animales. Eso no está ni siquiera amparado en instituciones internacionales como la ONU y la Corte Interamericana. Nosotros nos hemos basado en los informes tanto de la Corte Interamericana como de otras instituciones en donde dictaminan que el uso progresivo de la fuerza no fue parte del proceso de las manifestaciones de junio de 2022, que de la misma manera hay delitos de lesa humanidad, claro, al igual que pasó en octubre de 2019, y que lamentablemente las detenciones arbitrarias, los tratos deshumanos y la utilización de herramientas y logística policial para desfiles fascistas, neonazis en la Shiris, pues no se puede utilizar de esta manera porque los mensajes también son hacia la ciudadanía por parte de la institución. ¿Quién dio permiso a que un carro antimotines esté en la Shiris manifestándose de manera logística en un desfile privado de los aparentes quiteños de bien? Ya, Jaira, quiero hacer una puntualización para que la gente que está escuchando se tenga en contexto. Usted se refiere a esas imágenes y videos en donde se veía un convoy con policías con una bandera del Ecuador diciendo, como básicamente diciendo, hemos derrotado o estamos aplastando a los terroristas. Y esto es un mensaje racista porque se deslegitimaba la lucha social. Primer punto. Y segundo punto, para tener en claro, usted se refiere a esas imágenes cuando dan la orden y sin estar cometiendo delito alguno, mujeres, niños, madres, ancianas, fueron tirados con bombas lacrimógenas casi a unos pocos metros de la Asamblea y se volvió un problemón eso, ¿no? Correcto, Nelson. Me refiero justamente a las dos imágenes en donde primero nuestros niños fueron afectados, incluso algunos niños tienen perdigones en su carita, y de la misma manera lo que pasó en Ashiris, con el desfile privado que organizó la Policía Nacional y que el carro antimotines tenía sobre él a policías con la bandera del Ecuador en un acto totalmente privado. Pues cuando estaba el antimotines con la policía bandereándose en la Ashiris, ese momento, tanto en la Politécnica Salesiana, en la Politécnica Nacional y en la Universidad Central, se estaba generando un bombardeo. El ministro Carrillo nos ha corregido a varios asambleístas diciendo que eso no fue un bombardeo. Pues la RAE es totalmente franca y es literal lo que anuncia en su diccionario. Un bombardeo es cuando varias bombas están siendo emitidas a un solo lugar. Claro. Y por lo tanto, ese es el término que nosotros utilizamos. Él nos ha corregido con mucha prepotencia y sagacidad, pero la RAE es a nivel internacional y lo que él generó fue un bombardeo, con bombas lacrimógenas que también son un elemento químico, cosa que él lo niega hasta el momento. Creo que octubre de 2019 a él no le enseñó cuando María Paula Romo fue denunciada por bombas lacrimógenas caducadas y se leyeron varios informes en donde dictaminaba que una bomba lacrimógena es un elemento químico. Totalmente.
vamos ya a lo de las causales. Primero, como decía, es el término del no uso progresivo de la fuerza y las decisiones que se tomaron en el paro junio 2022, en donde varios informes internacionales recaen sobre el delito de lesa humanidad de las autoridades pertinentes. Y el segundo, la segunda causal es la inseguridad nacional. Es imposible ya como ciudadanos tener la garantía de regresar a nuestras casas. Es imposible ya para nosotros el determinar si a nosotros la policía nos ve como ciudadanos o como delincuentes. Recordemos también que durante el post-paro, el ministro Carrillo, a hueso ligero, mencionaba en algunos medios de comunicación que el narcotráfico estaba gestionando las paralizaciones nacionales y que más o menos rodeaba una inversión de 18 a 20 millones de dólares. Así es. Cuando él estuvo en la Asamblea Nacional y nosotros consultamos, ya que él generó esta denuncia según una noticia criminis, pues él ahora resolvió el decir de que no tiene pruebas, que es un tema reservado y que obviamente la Fiscalía está detrás de esto, pero que él no ha dicho absolutamente nada. Ya, Jaira, antes de seguir, creo que ese punto es importante porque yo ya vi la información precisamente de Fiscalía cuando habla del inicio de indagación por el financiamiento del narcotráfico a la manifestación y lo dice que hay reserva del caso. Mi pregunta es, ¿por qué si el tema está en reserva, si se dan el lujo por parte del gobierno de acusar a ustedes, acusar al movimiento indígena, si se supone que está en reserva? ¿Eso no es un delito también? ¿Adelantar un criterio? El ministro Carrillo ha mencionado, querido Nelson, que incluso mi persona, al emitir un Twitter en donde yo denuncio las amenazas por parte del ministro y del presidente, pues estoy yo, Yajaira Urresta, incurriendo en una calumnia. Pues la calumnia está justamente en el hecho de manifestar un criterio ya penal en contra de personas que ni siquiera estamos involucradas en el análisis de la Fiscalía. Claro. La Fiscalía lo mantiene en reserva porque no hay pruebas de que el narcotráfico haya gestionado. No hay pruebas de que la Revolución Ciudadana fue uno de los movimientos que armó a la población, ni tampoco hay pruebas que el movimiento indígena haya estado como tesorero de lo que es el dinero del narcotráfico. No tienen pruebas, pero obviamente lo que sí hay es un deseo de amenaza y desestabilización social. A nosotros nos culpan de una desestabilización política y de perseguir al presidente y de perseguir a sus notables ministros. Pues querido Nelson, si es que los ministros harían su trabajo, no tendríamos la absoluta necesidad de generar ningún juicio político. Claro, pero totalmente. Estamos ante personas que primero son improvisadas, segundo que el ministro Carrillo ha mencionado incluso en la posta, de que su puesto fue otorgado gracias a la intervención de los Estados Unidos. Eso, en pocas palabras, es de la CIA. ¿Quiénes son parte de la CIA y quiénes lo proporcionaron a él como ministro? Es justamente incluso la señora María Paula Romo, quien vive en los Estados Unidos y quien está directamente ligada a la embajada norteamericana, en donde se nos amenaza como pueblo cada instante que la embajada tiene una participación pública en medios. Pues esas son las causales. Esas son las amenazas que se han generado. Yo no tengo ningún problema que el ministro Carrillo tenga delirios de paranoia y que el solo hecho de escuchar mi nombre crea tal vez que yo estoy denunciándolo o calumniándolo. Si él haría bien su trabajo, no tendría tanta ligereza al momento de denunciar en los medios de comunicación y luego arrepentirse porque sabe que está calumniando él sí o que está mintiendo al pueblo ecuatoriano, tal y como lo hizo Nelson, querido, y te quiero dar la primicia. Pues el caballero denuncia y en la Comisión de Garantías Constitucionales me dijo que si me encuentro amenazada, que vaya y que lo denuncie con mucha prepotencia. Pues
yo también quiero generar la denuncia y esperaba hablar contigo para generarla. Se hizo la marcha en donde el presidente Guillermo Lasso y él amenazaba a quienes denunciamos el incumplimiento de funciones por parte del ministro, pero aquí tengo los chats en donde la población no ya vinculada a la Policía Nacional, o estamos hablando de personas en servicio pasivo, pues ellos denuncian que fueron por otros motivos a la marcha y que cuando llegaron a la Plaza Grande y escucharon los discursos tanto del ministro como del presidente, pues se encuentran molestos y se encuentran en una actividad de denunciar que fueron utilizados. ¿Y por qué? A ellos se los llamó justamente por el tema de la Universidad para la Policía, por el tema del ISPOL y obviamente por apoyo a la Policía Nacional. Aquí quiero generar un paréntesis para que si en estos momentos la Policía Nacional nos está escuchando, pues sepan que Yajaira Urresta, Peter Calvo y nuestras bancadas respetamos en lo absoluto a una institución tan noble. Lo que sí vamos a estar en contra es de ministerios que se aprovechan de su figura pública para generar terror y dictaminar órdenes que vayan en contra no solamente de la ciudadanía, sino también del quehacer profesional de las instituciones, como lamentablemente lo ha hecho tanto la ministra María Paula Romo como el ministro Carrillo, que son un ente conductor de malas decisiones y que obligan a la Policía Nacional a gestionar cosas que incluso ellos en las calles lloraban y no querían disparar. No, totalmente, totalmente, Yajaira, ¿no? Querido Nelson, los chats de la población pasiva de la Policía Nacional existen y obviamente ellos se encuentran vulnerados y violentados en la decisión de acompañar una marcha debido a que los objetivos por los cuales ellos fueron convocados no fueron las causales que se tomó en el Palacio de Carondelet. Así es, y qué bueno que se diga y qué bueno que esto vaya aclarándose y si de pronto va a tener algún otro proceso que se haga. Saludamos a Omar Novoa que nos está escribiendo, el tema del narcotráfico será un asunto que deberán probar. Yo creo que se pasaron de la raya básicamente en eso. Yo hacía la referencia de que si esto llegara a ser cierto, qué benevolentes narcotraficantes que tenemos, que aflojan 18 o 20 millones de dólares para que no se cumpla la misión. Qué bonito, qué gran corazón que tienen los narcotraficantes de llegar a ser ese el caso, que es totalmente tirado de los cabellos, es una cosa terrible. Esta reconfiguración de fuerzas, Yajaira, dentro de la Asamblea, con UNES hoy en la vicepresidencia, ¿crees que sea un motivo a que realmente se vaya a llevar a cabo el juicio político? Primero, y segundo, el señor Carrillo tenía que haber sido cesado justamente después de haber logrado la paz con la CONAIE, como muestra precisamente de que iba a haber un avance en los diálogos. Primero, la gran fortaleza de la Asamblea actualmente, que se nos ha calumniado absolutamente de que hemos conformado y la Revolución Ciudadana ha conformado como cabeza una gran mayoría. No es que se ha conformado una gran mayoría por una voluntad política. Claro. Es una voluntad social de ciudadanos que también somos los asambleístas y que nos encontramos descontentos en que no tenemos amparo del gobierno central, de que vemos todos los días muertes y asesinatos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que vemos actos de discriminación racial cada vez y cuando los ministros hablan, que no vemos oportunidad de trabajo, de educación para nuestros niños. Esas son las causales que ha hecho que nos unamos como seres humanos para tomar decisiones. En vista de que la primera y la segunda vicepresidencia con la salida del asambleísta Guamaní quedaban en vacío, pues las fuerzas políticas internas de la Asamblea Nacional tomaron más o menos unos 3 a 5 días de un análisis profundo de ya no ver quién iba de manera totalmente abierta, sino de analizar incluso los perfiles y currículums de cada una de las personas para garantizar que no se vuelva a represar, que no volvamos a tener los problemas que tuvimos con la señora Guadalupe Llori y con la señorita Guamaní, que no tengamos la absoluta necesidad de estar exhortando y denunciando de que la Asamblea Nacional era el patio trasero de Carondelet
y que no habían reuniones políticas dentro de la Asamblea, sino que las reuniones políticas se hacían con el señor presidente Guillermo Lasso. O sea, la Asamblea Nacional es una institución autónoma, es el primer poder del Estado, en donde las decisiones de la vida y la trascendencia de nuestro pueblo se toma bajo ley. Es absolutamente necesario generar y sacar las leyes represadas porque nuestra población se encuentra indefensa. Ahora ya hemos presentado lo que es el uso progresivo de la fuerza, pero ha sido vetada parcialmente por el presidente Guillermo Lasso, incurriendo también en un delito de inconstitucionalidad. Absolutamente ha vulnerado la Constitución del Estado con las observaciones y vetos que ha generado. Eso también pasó con la ley del aborto en caso de violación a menores de edad y entre otras leyes más que se nos ha vetado. Pero ahora con un CAL realmente humano, sensible ante la necesidad de nuestro pueblo de tener verdad, justicia y reparación en todos los ámbitos, pues sabemos de que primero el CAL va a sesionar, segundo, de que nos va a permitir como asambleístas tener reuniones del Pleno, cosa que no podíamos hacerlo con la señora Guadalupe Llori, porque ella o cerraba la asamblea o nos apagaba las luces, y el tercero y más importante, que es una asamblea de puertas abiertas. Como joven me encuentro muy gustosa de que cada comisión, cada pleno, se encuentran las universidades, se encuentran ciudadanos en visita de la Asamblea Nacional en vigilancia de lo que nosotros hacemos como un acto de servicio. Qué bien. De ahí, querido Nelson, en cuanto a tu segunda pregunta, pues las mismas mesas técnicas habían solicitado la renuncia del ministro Carrillo dos días después a la paralización nacional. Aún así, el veredicto desde el gobierno en cabeza del señor Guillermo Lasso y en cabeza también del ministro de la Política, Francisco Jiménez, no fue en acceder en este punto. Aún así, teniendo en cuenta lo que pasó, los videos en las calles, los maltratos a los seres humanos, las mutilaciones ya no solamente oculares, sino también de extremidades, la desaparición de algunos niños durante 28 y 48 horas. Entonces, eso generó que las mesas técnicas soliciten la renuncia del ministro. Pero en vista de que no ha sido así, nosotros como legisladores estamos embestidos de la Constitución y nosotros también tenemos el acto de la fiscalización. Si la fiscalización que vamos a generar dictamina la renuncia, censura y destitución del ministro Carrillo, pues no es hacia él como persona, ni tampoco es hacia la institución como la Policía Nacional, es hacia su incumplimiento de funciones como ministro. Su figura como ministro no ampara el derecho ciudadano, ni mucho menos ampara la gestión que debe tener el Ministerio del Interior. Que así sea. Yajaira Urrestas, asambleísta nacional, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Primero, un fuerte abrazo, hablando claro. Gracias, Nelson, por siempre estar pendiente de la coyuntura nacional. Un fuerte abrazo para la población. Lo único, dejar en dos líneas que este juicio político no es ningún acto de venganza, ni tampoco es un acto personal de Yajaira Urrestas en contra de él. Sus malas actitudes y malas actividades como ministro han generado este juicio político con 58 firmas y voluntades de asambleístas en la nueva Asamblea Nacional. Y recordar a todas las autoridades y servidores públicos que hemos llegado a servir a nuestro pueblo dejando huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo de nuestro pueblo. Así que, por lo tanto, queremos verdad, justicia y reparación para un pueblo tan noble como es el Ecuador. Gracias, Yajaira. Chao, chao. Chao. Muy bien, ahí estuvo Yajaira Urrestas, mis queridos amigos, agradeciendo siempre su voluntad de dar la cara en temas importantes.